comienza Red Más Noticias. Buenas noches. Las vueltas que está dando esta campaña presidencial, vueltas que se están revelando conforme avanzan las encuestas. Ya esta semana es la última posibilidad que tienen las encuestadoras de mostrar los resultados. Nosotros les hemos mostrado las encuestas conforme van saliendo. Acaba de salir, está calientica, recién salida del horno, la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por la revista Semana. Los resultados son los siguientes. Para la primera vuelta presidencial, estos son los resultados. Gustavo Petro obtiene el 41%, Federico Gutiérrez el 23.9%, y aquí viene la sorpresa, Rodolfo Hernández 21.9%. Si usted tiene en cuenta que aquí hay un margen de error, prácticamente están empatados Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Cualquiera de los dos podría pasar a la segunda vuelta. Sergio Fajardo se desploma completamente, solo el 4.5%. John Milton Rodríguez, 1.1%. Ingrid Betancourt, el 0.7%. Enrique Gómez, el 0.3%. Y el voto en blanco, 6.6%. Ahora le vamos a mostrar los escenarios de segunda vuelta de esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría. En un escenario de segunda vuelta, si los candidatos son Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, ¿usted por quién vota? Ganaría Gustavo Petro con el 44.2%. Federico Gutiérrez sacaría el 34.9%. Gustavo Petro le sacaría una diferencia de 9 puntos. El voto en blanco del 5.2%, ninguno. Alto, 10%. No sabe, no responde, 5.7%. Ahora vamos con el otro escenario donde hay sorpresa. Y es este. Si en el segundo escenario fueran Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, empata. Esta es la sorpresa de esta noche. Habría empate en la segunda vuelta, Gustavo Petro con el 40.5% y Rodolfo Hernández, igualitico, 40.5%. Estamos hablando de un universo de 3.860 personas encuestadas. El voto en blanco es del 3.7%. Por ninguno, el 9.3% no sabe, no responde, 6%. Es la primera vez, desde que se conocen encuestas, la primera vez que un candidato por lo menos logra empatar a Gustavo Petro. Habían estado cerca de Gustavo Petro con el margen de error, pero es la primera vez que lo empata. Esta es la ficha técnica de la encuesta publicada hoy por el Centro Nacional de Consultoría y nosotros vamos a ampliarla, el análisis, a las 8 en punto, aquí con Mauricio. Las cosas, las vueltas que está dando esta campaña a la presidencia de la República. Seguimos. Hay alerta en Bogotá por la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo para los niños. La razón, explicó la Secretaría de Salud, es el pico de infección respiratoria aguda que enfrenta la ciudad. Según la Secretaría de Salud de Bogotá, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo pediátrico llega al 93%. De 218 camas disponibles, hay 215 ocupadas. En este momento estamos atravesando el primer pico de infección respiratoria aguda que se presenta a nivel nacional. Bogotá, por supuesto, no es ajeno a este proceso. Y estamos, digamos, en uno de los puntos más altos en este momento. Esperamos que el pico esté finalizando hacia la última semana de mayo, primera de junio. En total, son más de 18.500 casos de infección respiratoria aguda que son atendidos por la red pública. Por ello, el distrito entregó recomendaciones. Si las personas tienen infección respiratoria aguda, cualquier sintomatología gripal, que se queden en sus casas. Si tienen que salir por alguna razón, que usen el tapabocas. Siempre debemos mantener el adecuado lavado de manos y especialmente en los niños menores de 5 años estar muy atentos y atentas a signos de alarma como son fiebre persistente o de difícil manejo, cuando el niño no come o todo lo que come lo vomita, cuando hay dificultad respiratoria, cuando vemos hundimiento en las costillas al respirar. La Asociación Colombiana de Salud Pública también hizo un llamado para continuar con los esquemas de vacunación, tanto para COVID como para influenza. Mientras elevamos las coberturas, debemos seguir manteniendo el uso del tapabocas bien puesto.
en salones de clase, en espacios cerrados o que se presten a aglomeración. La Secretaría tiene prendidas las alarmas por la baja vacunación en niños y niñas de 3 a 11 años, que solo llega al 75% para primera dosis y al 52% para segunda. Sumado a esto, también están otros virus que están en el ambiente, como el rotavirus. Estamos en una temporada de cambios de clima, entonces primero, no expongamos a los niños y niñas a esos cambios fuertes de temperatura. Las personas que tengan sintomatología respiratoria deben estar en su casa, no estar en espacios públicos, no estar los niños y niñas en los colegios. En el caso de los mayores de 12 años, la vacunación contra el COVID llega al 109% en primera dosis y al 98% para segunda. Entre enero y abril, más de 470 árboles se han caído en Bogotá, 470. Esta mañana se cayó un árbol y se vio un caos en materia de movilidad en el norte de Bogotá, todo por cuenta de un árbol que cayó incluso sobre un vehículo. La conductora se salvó literalmente de milagro. Los vecinos del sector denuncian que no es el único árbol que estaría en riesgo de colapsar y que en cualquier momento podría ocurrir una tragedia. Los árboles de la calle 97 con carrera séptima se están cayendo. Vecinos del sector aseguran que en las últimas semanas 3 arbustos se han venido abajo debido a la inestabilidad del terreno y que las autoridades han visitado el sitio pero no han hecho nada. Estuvo una funcionaria aquí de la Secretaría de Ambiente, Mari Paz, llevó el reporte que pasaba a el Jardín Botánico y es la hora en que no han atendido nada desde hace más de 8 días. Este jueves un árbol cayó sobre este automóvil. Su conductora, que viajaba sola, se salvó de milagro y el hecho causó un monumental trancón en vías como la calle 100 y la carrera 15. Las ramas más altas, las ramas más fuertes y los troncos quedaron sobre el costado derecho, pero pues igual me rompió el carro, me lo volvió nada. Miren esto. Son todos los días. Todas las propiedades están perdiendo valor, todo se está complicando. Aunque el incidente no dejó personas heridas, testigos sostienen que en cualquier momento puede suceder una tragedia. Dicen que uno de los árboles caídos dañó el alumbrado, lo que tiene este parque a oscuras y convertido en un foco de inseguridad. Por aquí pasa cualquiera que se quiera meter y está en riesgo la vida de los niños, la vida de los ancianos. Pero ¿por qué se están cayendo los árboles en Bogotá? La secretaria de Ambiente dio 2 explicaciones. Tenemos los suelos muy saturados de agua y hemos tenido también episodios de vientos fuertes en la ciudad. Este año entre el 1 de enero y el finales de abril, se han caído alrededor de 479 árboles en Bogotá. Tenemos muchas acacias, eucaliptos, cipreses, árboles que no son nativos de Bogotá y que sus sistemas radiculares y su proceso de crecimiento no compaginan bien con los espacios urbanos. Agregó que la entidad ha intensificado las intervenciones en varios puntos de la ciudad para evitar accidentes. Hemos hecho intervenciones preventivas en más de 870 árboles en la ciudad. La funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos para que llamen a la línea 123 y reporten casos de árboles que estén en riesgo de caer en Bogotá. Y mucha atención que fuertes disturbios los protagonizan a esta hora estudiantes de la Universidad Distrital que enfrentan al ESMAD en la sede del Matadero Distrital. Esto es en la calle 13 con carrera 32. Por cuenta de estos enfrentamientos, el tráfico por la calle 13 se vio interrumpida durante más de 3 horas, al igual que el paso de los articulados de Transmilenio. Fabián Forero, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches, Giovanni televidentes. Pues mire, la situación se concentra en este momento en la Universidad Nacional, donde el ESMAD de la Policía Metropolitana atiende una refriega muy pequeña que hay en este punto de la portería por el sector de la calle 45 en la Universidad Nacional. Hay un carril, el carril norte-sur de la carrera 30 no está en servicio en este momento y 2 tanquetas de la Policía Metropolitana de Bogotá atienden esta situación de orden público. La policía ha capturado a 2 jóvenes, nos acaban de confirmar, y la situación pues en este momento no es de gravedad. Más temprano los estudiantes ocuparon un carril de Transmilenio, lo que obligó al cierre de varias estaciones desde Simón Bolívar hasta la del Centro Administrativo Distrital.
También hubo enfrentamientos entre la policía y estudiantes de la Universidad Distrital en el matadero distrital, esto en la calle 13 con carrera 32. Nosotros vamos a estar muy pendientes de la situación de orden público aquí en la carrera 30 con calle 45, donde repetimos, hay pequeños desórdenes entre algunos estudiantes y la fuerza pública, Giovanni. Gracias, Fabián. Más adelante volvemos con usted a ver cómo va la situación allá en la Universidad Nacional y lo que pasó también en el matadero distrital. Un vigilante resultó herido luego de un intento de robo otra vez en Bogotá, muy cerca de la Universidad Javeriana. El caso ocurrió cuando dos hombres intentaron robar a una mujer. Un celador de la universidad que se encontraba en el sitio valientemente se enfrentó a los delincuentes y evitó el hurto. Los criminales le dispararon con un arma traumática y le dejaron heridas en un brazo, en una pierna. Las lesiones, pues gracias a Dios, no revistieron gravedad para el valiente celador que frustró este robo a una mujer muy cerca de la Universidad Javeriana. En estos momentos nos encontramos con el personal de Policía Judicial y con personal de los cuadrantes verificando todos los sistemas de cámaras que hay en el sector para poder esclarecer y dar con la identificación de la moto y de los sujetos. Y un crimen causó conmoción en Bogotá hoy, en horas de la tarde. Un hombre que se escapó de un centro de rehabilitación fue y buscó a la mamá y a la abuela y las asesinó. La policía logró capturarlo. Una tragedia ocurrió en esta vivienda del barrio El Socorro de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá. Un hombre con 34 años de edad se escapó de un centro de rehabilitación y llegó al sitio. Sus familiares lo recibieron para darle comida, pero el hombre tuvo una fuerte discusión con sus seres queridos y le propinó varias puñaladas a su madre y a su abuela. Y al parecer esta persona sería la causante de la muerte de su señora madre y de su abuelita que se encontraban en la residencia. Las dos adultas con 52 y 82 años de edad respectivamente perdieron la vida rápidamente. Sus cadáveres fueron encontrados en una alcoba del cuarto piso. Esta persona al parecer había salido de un centro donde estaba recibiendo atención médica por su aparente trastorno que presenta. El hombre fue capturado y llevado a la unidad de reacción inmediata de Kennedy, en donde permanece retenido mientras avanza la judicialización. Al parecer, el agresor tiene problemas psicológicos y recibía tratamiento médico por problemas de esquizofrenia y bipolaridad, pero no había tenido antecedentes de violencia. La alcaldesa Claudia López y el Ministerio TIC firmaron hace pocos minutos el contrato con la ETB para llevar internet a zonas rurales. Con ese nuevo contrato, que reemplaza al que había sido adjudicado a centros poblados, se garantiza instalación de por lo menos 6.000 centros digitales en 567 municipios de 15 departamentos. Lo que le corresponde a Bogotá, la alcaldesa asegura que por lo menos 600.000 niños se van a beneficiar. Colombia puede tener la certeza de que la justicia se ocupará de los corruptos, no tengan la menor duda. Pero el Ministerio de las TICs y la ETB de Bogotá se ocuparán de que los niños de Colombia, los niños más humildes de las zonas rurales de Colombia, tengan como lo merecen y necesitan internet y conectividad del siglo XXI. Cayó alias Toño, era la mano derecha criminal de alias Chiquito Malo, ahora máximo líder del Clan del Golfo. El hombre fue el principal responsable de organizar el paro armado hace 2 semanas. Este hombre es Antonio Ballesteros, alias Toño, mano derecha de alias Chiquito Malo, quien hoy en día es cabeza principal del Clan del Golfo después de la captura y posterior extradición de Otoniel. Las autoridades lo califican como un narcotraficante puro y el principal promotor del paro armado que hace una semana dejó al país con muertes, desabastecimiento y decenas de vehículos incinerados. En absoluta coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. Alias Toño, Antonio Ballesteros, persona de confianza para el narcotráfico de Chiquito Malo. Persona que delinque en la zona central del Urabá, sur de Córdoba, estribaciones del Nudo de Paramillo. La captura de alias Toño con fines de extradición se hizo efectiva en una vía hacia Medellín cuando se desplazaba en una camioneta de alta gama. Alias Toño es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por narcotráfico y concierto para delinquir. Había sido capturado en el 2014 por varios delitos aquí en Colombia. Acusado de por lo menos del envío de 12 toneladas, de lo que tiene documentado la Policía Nacional,
especializado en el narcotráfico, en la cadena de suministro de cocaína para las lanchas rápidas hacia Centroamérica. Datos de la DEA tienen registro en video y fotografías de cómo este narcotraficante sacó el tonelaje de cocaína en lanchas Go Fast que zarpaban desde la costa occidental de Unguía y Acandí hacia países de Centroamérica como Panamá y Costa Rica para finalmente hacer el envío a territorio norteamericano. La mano derecha de alias Chiquito Malo es considerado objetivo de alto valor por parte de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos. Testigos del caso contra el fiscal Julián Bermeo, que fue el hombre acusado de recibir más de $40.000 para incidir en el proceso en contra de Jesús Santrich en la JEP, revelaron nuevos detalles de cómo fue el operativo en el que agentes del CTI y de la DEA pusieron al descubierto este caso de corrupción y cómo fueron los momentos de la captura del exfiscal de la Justicia Especial para la Paz. Entre las nuevas evidencias que se presentaron en el juicio, se reveló que el fiscal de la JEP supuestamente iba a recibir $2 millones por beneficiar a Santrich, el prófugo guerrillero. Esta es parte de la evidencia que hoy la Fiscalía reveló en el juicio. Se trata de un video que fue analizado por agentes del CTI y en el cual se ve y escucha cómo era la negociación del supuesto entramado de corrupción. Mira, déjame explicarte. Ahí está la plata. ¿Qué plata es esta? Ahí hay 500. ¿Ok? En esta. Es lo único que te puedo nombrar ahorita. Tengo 1.500.000 más en la cámara. Tenemos 2 millones. Otro de los testigos reveló detalles sobre el momento de la captura. Aseguró que el operativo tuvo un imprevisto, pues la entrega del dinero por parte de los sospechosos fue cambiada de locación, algo que no estaba planeado y que ponía en riesgo al agente de la DEA infiltrado. Se acordó este lugar para que diera privacidad al momento de verificar el contenido del dinero, porque teniendo en cuenta que era mucho y contar ese dinero en un lobby podía generar algún tipo de riesgo en su seguridad. Se tenía pensado y programado que el dinero lo iba a entregar el agente encubierto, pero teniendo en cuenta el cambio que se efectuó al momento de decir que se tenía que realizar una segunda reunión, de que tenía que haber una verificación era como más definida de la situación. Carlos Julián Bermeo se encuentra en detención domiciliaria y no ha aceptado su responsabilidad en los hechos. Días después, Jesús Santrich se fugó del país. Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue radicada una queja disciplinaria en contra de la Procuradora General Margarita Cabello Blanco para que sea investigada por presuntamente haber incurrido o violado varios derechos humanos al suspender de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a otros funcionarios. Tras la solicitud, la Corte evalúa la queja, que además pide suspender de su cargo a la Procuradora, porque supuestamente, además de haber violado funciones que le competen a jueces de la República en materia de garantías electorales, habría cometido otros actos ilícitos. Una de las corporaciones que motivó la revocatoria de Quintero, pues presentaron una nueva denuncia contra el suspendido alcalde. Esta vez lo acusan de recolectar plata para su defensa. Dicen que Daniel Quintero estaría incurriendo en una de las prohibiciones que establece la ley colombiana. Mejor dicho, que no puede hacer vaca para poderse defender. La Corporación Medellín Cuenta Conmigo, Veeduría Ciudadana e impulsora de la revocatoria, insiste en que hay un incumplimiento en el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, en el que se establece que a todo servidor público se le prohíbe solicitar directa o indirectamente favores o cualquier tipo de beneficios. Con el fin de financiar su estrategia jurídica en contra de las instituciones colombianas. Esto está prohibido expresamente por la ley colombiana, ya que ningún servidor público puede pedir este tipo de favores a la ciudadanía. Varias de las pruebas de los denunciantes reposan en el Twitter de Quintero, espacio donde pide la donación de dinero y sugiere transferir a través de la plataforma digital Baki. Yo sí hago un llamado a los entes de control para que tomen cartas en el asunto y con esta investigación y con las demás que llevan, destituyan de una vez a Daniel Quintero. Si bien el alcalde suspendido no está desempeñando funciones, dice la corporación, aún está en calidad de servidor público, por lo que tendría que responder por el presunto incumplimiento a la norma. Ante esto, Daniel Quintero dijo que el movimiento que promovió la revocatoria en su contra se contradice. Es que ellos son muy charros, porque por un lado dicen, ¿cómo va a pagar eso? A ver, yo veo con qué va a pagar eso. Y luego dicen que no podemos recoger plata para poderlo pagar. Lo que quisieran es que no nos pudiéramos defender.
lo que quisieran es que nos quedáramos en la casa, que nos fuéramos a la casa a llorar, no. Ellos nos querían fuera de la alcaldía, nos van a querer en la calle. Hay ciudadanos que nos están pagando para imprimir estas hojitas, para poder pagar abogados. Como todos saben, Quintero arrancó a realizar concentraciones urbanas con las que pretende socializar e incitar el rechazo de los ciudadanos frente a la suspensión de la Procuraduría. Dicha tarea con esta carta escrita a mano que repartió masivamente. No solamente hoy fue un día de protestas, desmanes en Bogotá, también en Medellín un grupo de encapuchados bloqueó el paso por las calles que rodean la Universidad de Antioquia, generando desmanes, trancones y confrontaciones contra el SMAT. Ahí está el video. Los encapuchados intimidaron incluso a un policía, le quitaron la moto y la hicieron explotar. Ahí ven ustedes las imágenes. Al interior, en cercanías de la universidad, por lo tanto, la policía tuvo que enviar al grupo SMAT para tratar de controlar estos desmanes. Obviamente, cuando llegó el SMAT fue recibido a piedra, palos y demás agresiones. Esta situación se mantuvo durante varias horas en Medellín, lo que generó traumatismo también en el tráfico y sustos por algunos de los transeúntes. Allí se presentó una serie de afectaciones por parte de estos sujetos con artefactos explosivos improvisados. En este lugar, desafortunadamente, fue lesionado uno de nuestros hombres SMAT, 2 mujeres de los dispositivos de intervención, afortunadamente fueron esquilas y están fuera de peligro. Por otra parte, cuando se estaba en el momento del procedimiento, un delincuente intenta hurtarse una motocicleta policial, quien es capturado en flagrancia. En este momento se está dejando a disposición por obstrucción a la función pública y por hurto. El invierno no da tregua, llovió fuertísimo en Bogotá todo el día y también en varios municipios del sur del Atlántico, donde incluso fue declarada la calamidad pública por el aumento de los niveles del río Magdalena y en el canal del Dique, a raíz de los aguaceros. Debido a las fuertes lluvias que se han venido registrando en los últimos días en el departamento del Atlántico y que ya han ocasionado varias emergencias, los alcaldes de los municipios de Campo de la Cruz, Suán, Manatí y Repelón declararon la calamidad pública. ¡Aguanta la moto! Y con los altos niveles que está presentando el río Magdalena y Canal del Dique, tomamos la decisión los mandatarios de decretar la calamidad pública. Esto para poder avanzar con la gestión de los proyectos que estamos haciendo ante la Unidad Nacional de Riesgo. En estos municipios hay amenazas de inundaciones en los cultivos y de un posible desbordamiento del Canal del Dique, cuyo nivel ya se acerca a los 7 metros. Los mandatarios advierten que los niveles del río están aumentando rápidamente. Que nos preocupa y es los niveles que viene presentando nuevamente el Canal del Dique como consecuencia de la no baja que pudo tener en este tiempo corto de verano y las fuertes lluvias que hoy se están presentando. Con esta declaratoria se busca tomar medidas frente al comportamiento del río y tener herramientas para atender cualquier emergencia. Todos atendiendo a estar revisando el nivel del Canal del Dique y del río Magdalena y ante las autoridades competentes los proyectos que se puedan gestionar para mejorar o para prevenir situaciones de peligro en la comunidad. Entre las acciones inmediatas a implementar se acordó la limpieza de canales de drenaje, la realización de monitoreo, patrullaje permanente en la zona y obras de mitigación en los canales de alivio del Canal del Dique. Y en Cali, la policía reaccionó muy oportunamente y capturó a un hombre que estaba señalado de haber violado a una niña de 4 años. El hombre estuvo a punto de ser linchado por toda la comunidad cuando fue descubierto. Los hechos se registraron en el barrio Ciudad Córdoba, al oriente de Cali, cuando la comunidad sorprendió al presunto agresor y puso en alerta a la policía. Lo primero que se hace es verificar realmente la situación y efectivamente es capturado un hombre de 56 años porque al parecer había cometido un acto sexual abusivo en contra de esa menor de 14 años. Según indican las autoridades, este hombre se habría ganado la confianza de la mujer encargada del cuidado de la menor. La Policía de Infancia y Adolescencia se pone al frente del caso, traslada a la menor a centro asistencial y por supuesto nuestras patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia y Comunitaria por Cuadrantes trasladan también a este agresor
y queda a disposición de la autoridad competente. Este sujeto está en proceso de judicialización y hace parte de las más de 60 personas que han sido detenidas en Cali por el delito de acto sexual con menores de 14 años. Se han podido capturar 68 personas en lo que va corrido el año por este delito y se redujo este delito en el 20%. La recomendación que hacen las autoridades a los padres de familia es a permanecer atentos de sus niños y evitar dejarlos al cuidado de personas que no son de confianza. Y hoy fueron enviados a la cárcel 6 integrantes de los Piscianos. Es un grupo de delincuentes que estaría involucrado en la preparación y comercialización de drogas sintéticas al menudeo en el suroccidente y en el norte de Bogotá. Los agentes de la Policía Judicial evidenciaron que ese negocio era manejado por jóvenes universitarios que operaban muy cerca de las universidades donde ellos estudiaban y donde tenían algunos conocidos. Personal del CTI siguió de cerca el actuar de esta organización y detectó los roles, contactos y distintas maniobras usadas para mover los estupefacientes. Los investigadores conocieron que las sustancias eran almacenadas dosificadas y en algunos casos fabricadas en viviendas de los barrios Mandalay y Castilla, Santa Catalina, Pío XII, Valladolid, Tintal y Banderas en la localidad de Kennedy de Bogotá. Es muy importante resaltar que ellos tenían un modelo negocial delictivo en donde efectivamente sabían la fabricación del tusi y querían replicarlo. Al replicarlo efectivamente otras personas aprendían la fórmula y podían hacer desde sus cocinas, desde cualquier casa podían producir esta droga. 6 jóvenes, algunos estudiantes de importantes universidades acá en Bogotá. Asimismo obtuvieron comunicaciones telefónicas en las que los señalados articuladores del andamiaje ilegal definían los lugares en los que vendían tusi, LSD, éxtasis y marihuana. Un negocio que da unas rentas criminales de 3 millones de pesos diarios. Hacían la comercialización en los sectores de entretenimiento, de rumba en Bogotá, en galerías, en la zona T, en lo que conocemos coloquialmente como los amanecederos, y logramos efectivamente neutralizar esta organización criminal. Esta organización lograba adquirir todos los químicos y fármacos con fórmulas médicas falsificadas. Ellos adquirían estos químicos y hacían efectivamente la combinación, tenían muy clara cómo era la combinación de esta droga tusi y también pues tenían acceso para poder comercializar lo que es el LSD y el éxtasis, todo el tema de las drogas sintéticas. En las investigaciones los agentes infiltrados grabaron conversaciones del precio y la comercialización de la cocaína y otras drogas. Aquí también ahorita está re cara, weón. 250. Pero 250 en donde a mí me tocó comprar en el norte allá en 280 porque las 200 que me vendían ayer me salieron falsas. Casi nosotros tenemos aquí un socio aquí con 250, máximo le cobrará 255. Bueno, ya le aviso para ver si me manda una. Pero ayúdeme con algunos insumos. Ya, por ahí en una hora me llega picón hacia Trip. Bueno, o le digo, o como ves si me das un puntico. Manito, pero la verdad, la sincera, les voy a cocinar después que me acaban de comprar toda la cocina completa, güey. Un fiscal seccional de Bogotá presentó a los piscianos ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 5 de los investigados aceptaron los cargos. Avianca quiere reanudar su operación comercial a Venezuela, donde el panorama comienza a cambiar tras la flexibilización de las sanciones por parte de los Estados Unidos. En un momento en que las aerolíneas que operan en Colombia preparan sus solicitudes de nuevas rutas y frecuencias ante la aeronáutica civil, la compañía Avianca dio a conocer su intención de reactivar sus viajes a Venezuela. Avianca, que adelanta su integración con Viva Air y con Gol de Brasil, busca que le aprueben 7 vuelos semanales Bogotá-Caracas de ida y vuelta. También solicitará rutas a Buenos Aires y Perú. La decisión de la aerolínea y de otras como Wingo, Air France, Iberia y Aerolíneas Argentinas es reactivar los vuelos a Venezuela luego de que se hiciera público el compromiso de reactivar los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana, tras la flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. Debido a la flexibilización de esas sanciones, empresas como Chevron,
retoman sus operaciones y pueden ayudar a aumentar la producción de petróleo en un país que tiene las mayores reservas, pero donde se frenó la exploración y la gasolina es escasa. En el pasado, Venezuela era punto intermedio de las aerolíneas que aterrizaban en el aeropuerto de Maiquetía a recoger pasajeros y reabastecer de combustible a sus aeronaves. Una operación que ya no se da. La prensa especializada explica que Venezuela quedó prácticamente aislado de los vuelos internacionales desde que se desató la crisis económica en 2014 y se calcula que el gobierno les debe a las aerolíneas más de 3.000 millones de dólares. El panorama comienza a despejarse. Desde el Reino Unido, el presidente Iván Duque criticó a los candidatos que han propuesto renegociar o no firmar tratados de libre comercio entre Colombia y algunos países del mundo. El presidente calificó estas iniciativas como una, dice el presidente, estupidez sin precedentes. Al término de una reunión con el ministro de Comercio de Reino Unido en la que se dio inicio a los diálogos bilaterales para formalizar el Tratado de Libre Comercio con este país, el presidente Iván Duque criticó a los candidatos que han propuesto renegociar o eliminar los TLC. Cuando se han forjado relaciones comerciales que traen inversión, que generan empleo, que generan oportunidades, romper con eso sería una estupidez sin precedentes. Justamente las políticas de Estado llevan a que tengamos más comercio y más inversión. Quien hoy en día espante la inversión y el comercio solamente va a generar es un castigo a las oportunidades en nuestro país. Precisamente el TLC con Reino Unido pretende aumentar las inversiones de este país en Colombia hasta por 480 millones de dólares solo en el año 2022. Estos acuerdos comerciales seguirán implementándose en otoño del próximo mes, es decir, que nos van a dar la estabilidad que necesitamos las empresas para prosperar en ambos mercados y le damos la bienvenida a la participación completa de Colombia en el acuerdo, que va a marcar un hito significativo en nuestras relaciones bilaterales. Nosotros queremos desarrollar alianzas en ciencias de la vida, industrias creativas y poder adaptar nuestra revolución de crecimiento verde. El jefe de Estado colombiano también respondió a las dudas que tiene la comunidad internacional sobre las elecciones del 29 de mayo por la situación del registrador nacional y la seguridad del país. Las situaciones que se presentaron en marzo han llevado a que se tengan que adoptar mejores prácticas para que esos insucesos no vuelvan a presentarse, pero tenemos hoy en este momento una institucionalidad que le tiene que dar garantías y confianza al pueblo colombiano de que podrá acudir a las urnas y que tendremos un proceso electoral que debe ser pacífico y también que debe tener una transición, como siempre ha sido en Colombia, que sea institucional y pacífica. Durante esta jornada en el Reino Unido, el primer mandatario también se reunió con el príncipe William y firmó la declaración del Palacio de Buckingham, con la que el país se compromete a tomar medidas en contra del tráfico ilegal de la vida silvestre. Las noticias del mundo en Asunción, en Paraguay, tiene que ver con la visita de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Llegó a reunirse con el presidente del Paraguay para hablar cómo van las investigaciones de lado y lado, del lado colombiano, del lado paraguayo, para tratar de dar con los asesinos, autores intelectuales y materiales del asesinato de Marcelo Pesci, asesinado aquí en Colombia, en las islas, en las playas de Barú, muy cerca de Cartagena. Ana María, buenas noches. ¿Qué acordaron los dos países? Buenas noches. Pues los dos países acordaron trabajar en una nueva agenda para poder luchar contra la organización transnacional dedicada al narcotráfico. Después de 9 días del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci en Cartagena, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez viajó a Paraguay para reunirse con el presidente de este país, Mario Abdo Benítez. En esta investigación se tienen que lograr resultados prontos, que sean efectivos, que sean contundentes. También sostuvo un encuentro con los ministros del Interior y de Defensa para dejar consolidada una nueva agenda de seguridad entre ambos países. Y acordamos trabajar en una agenda específica en cuanto al gabinete de seguridad. Ya fijamos fechas también aproximadas, ella va a verificar con sus colegas de modo a llevarla a cabo cuanto antes y desarrollar eso para combatir al crimen organizado transnacional. Además, se acordó reforzar la lucha contra el narcotráfico. Hay que evitar que esto se repita en Paraguay o en Colombia o en cualquier país de América Latina. Esto implica fortalecer toda la cooperación
en materia de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, todos estos vínculos que tiene el narcotráfico con otras actividades como la trata de personas, el tráfico de armas. Las autoridades señalaron que las investigaciones del crimen del fiscal Pesci han avanzado rápidamente gracias a la ayuda de Colombia y Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a los líderes de Suecia y Finlandia después de que presentaron formalmente su solicitud de ingreso a la OTAN. Estados Unidos expresó una vez más su apoyo total. Entre tanto, aprobaron un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por $40.000 millones. El presidente Biden expresó su apoyo total al presidente de Finlandia y a la primera ministra de Suecia tras su solicitud de ingreso a la OTAN. Hoy me enorgullece asegurarles que tienen el total y completo respaldo de los Estados Unidos de América. Hoy mi administración está presentando al Congreso de los Estados Unidos informes sobre el acceso a la OTAN de ambos países para que el Senado pueda avanzar eficiente y rápidamente en el asesoramiento. Explicó el porqué de este espaldarazo. Suecia y Finlandia tienen instituciones democráticas sólidas, economías transparentes y un fuerte sentido moral de lo que es correcto. Cumplen con todos los requisitos de la OTAN y algo más. Y para quienes se cuestionan sobre su ingreso, explicó que lejos de ser una amenaza, es una prevención. La incorporación de nuevos miembros a la OTAN no es una amenaza para ninguna nación, nunca lo ha sido. El propósito de la OTAN es defenderse de la agresión. Ese es su propósito, defender. Y que nadie se equivoque sobre el significado de este día histórico. El presidente de Turquía reiteró que siguen firmes en el no sobre el ingreso de Suecia y Finlandia. La primera ministra sueca explicó que adelantan conversaciones para poder resolver las inquietudes que por ahora no les dan el sí. Señor presidente, su apoyo a las aspiraciones de seguridad de nuestro país en la OTAN es de fundamental importancia. Esperamos un rápido proceso de ratificación por miembros de la OTAN y en este momento estamos manteniendo un diálogo con todos los países miembros, incluida Turquía, en diferentes niveles para resolver cualquier problema que exista. Desde la Casa Blanca, el presidente de Finlandia habló sobre otras virtudes para lograr su ingreso. Como aliados de la OTAN nos comprometeremos con la seguridad de Turquía, tal como Turquía se comprometerá con nuestra seguridad. Nos tomamos el terrorismo en serio, condenamos el terrorismo en todas sus formas y estamos activamente comprometidos en combatirlo. La OTAN escucha a Turquía para buscar maneras de cómo avanzar en esta negociación. El país llegó después de sus primeros años en 1952 y en caso de no cambiar de opinión, incluso podría bloquear el ingreso de estos países. Por supuesto, estamos abordando las preocupaciones que Turquía ha expresado, porque cuando un aliado importante como Turquía plantea preocupaciones de seguridad, plantea problemas, entonces la única forma de lidiar con eso es sentarse y encontrar formas de hallar un terreno común y un acuerdo sobre cómo avanzar. Estados Unidos, entre tanto, acusa a Rusia de estar usando el hambre como arma de guerra y señala a Vladimir Putin de bloquear el suministro de comida y productos básicos a los civiles atrapados. Y después de ese encuentro que veíamos con el presidente de Finlandia y la primera ministra sueca, el presidente Joe Biden viajó a Corea del Sur mientras aumentan las advertencias sobre un eventual lanzamiento de un misil de Corea del Norte durante esta visita. Así lo asegura inteligencia de Estados Unidos. Dicen estar listos para todas las contingencias que se puedan presentar y que incluye la posibilidad de un acto de provocación por parte de Pyongyang, por lo que están trabajando estrechamente con Corea del Sur y Japón. Sospechan que pueda ser la prueba de un misil balístico o un ensayo nuclear. Desde Corea del Sur aseguran que la gira del presidente sería ese momento que Kim Jong-un estaría esperando para hacerlo. A pesar del reciente brote de COVID-19, hay señales de lanzamiento de un misil. Se han completado todos los preparativos para una prueba nuclear. Solo están buscando el momento adecuado. Se han detectado señales y la preparación para una prueba nuclear, como todos saben, está casi completo.
Entonces, si se lanza o se realiza una prueba nuclear, en cualquier momento no es algo inesperado. Y crece la alerta en el mundo por la aparición de más de 40 casos de la viruela del mono. Se trata de una enfermedad rara que es transmisible a través del contacto con animales, personas o materiales contaminados. Expertos aseguran que su propagación mundial es motivo de alarma, pero no de pánico. La Organización Mundial de la Salud se encuentra en alerta por los más recientes casos de viruela del mono, una extraña enfermedad que pasa de los animales a los humanos y que fue diagnosticada desde hace 50 años en África, donde ha sido predominante. El pasado 6 de mayo de este año, Reino Unido fue el primer país fuera del continente en diagnosticarla. Otros países de Europa como Portugal, España, Italia y Suecia ya suman más de 30 casos. En las últimas horas, Estados Unidos y Canadá se convirtieron en los primeros países en América en detectarla. Hay un paciente en la Commonwealth de Massachusetts a quien se le ha confirmado que tiene una infección con viruela del simio. Ese paciente está actualmente hospitalizado en el Hospital General de Massachusetts y está admitido en nuestro programa especial de patógenos. Actualmente se encuentra en condición estable. La enfermedad por lo general produce fiebre, inflamación en los ganglios, erupción en las manos y cara. Para contagiarse es necesario un contacto muy estrecho de fluidos con una persona infectada, entre otras vías por cualquier relación sexual. Sin embargo, un gran porcentaje de los casos detectados ha sido en hombres homosexuales. El factor de riesgo aquí han sido los hombres que tienen sexo con hombres, ese tipo de contacto cercano. Y eso tiene sentido porque la forma en que esto se propaga es a través de gotitas respiratorias muy cercanas, cara a cara, y también el contacto directo con las lesiones que tienen virus en ellas. Expertos aseguran que aunque su propagación debe ser motivo de alarma, no debe generar pánico sobre una posible pandemia. Esto es bastante alarmante desde el punto de vista de la salud pública y es algo que realmente necesitamos controlar lo más rápido que podamos. No hay necesidad de entrar en pánico aquí. Esto no se va a propagar y llegar a la población en general y causar una epidemia como lo ha hecho el coronavirus. Pero aún así, este es un grupo considerable de lo que parece ser un área bastante grande. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recomendó que en casos severos las personas deben ser aisladas, sometidas a pruebas y notificadas de forma rápida, además de realizar un rastreo de contactos. Imagínense esta dupla, el Papa Francisco y Bono de YouTube. Los unió un movimiento internacional de estudiantes comprometidos con la defensa del medio ambiente. Un evento que contó con la participación del máximo representante de la Iglesia Católica, artistas de la talla de Bono y estrellas como Ronaldinho y Dani Alves. Bono se sentó entre el público y destacó el superpoder que tienen las mujeres para cambiar el mundo. Con la chispa que lo caracteriza, el Papa respondió que solemos hablar de la Madre Tierra y no del Padre Tierra. En este proyecto de impacto socioambiental participan además jóvenes de diferentes países de América Latina. Y el rey emérito de España, Juan Carlos I, regresó al país después de 2 años de exilio. Llegó a la comunidad autónoma de Galicia, donde fue recibido entre aplausos y gritos por los ciudadanos. Se trata de su primer viaje desde que se instaló en agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos, tras el inicio de varias investigaciones en su contra por corrupción. Sin embargo, después de que en marzo fueran archivadas, el exmonarca de 84 años decidió volver al país, pero solo de visita. Se espera que antes de volver a Abu Dhabi se reúna el lunes en Madrid con su esposa Sofía y su hijo el rey Felipe VI. El diseñador Hernando Cubel es el encargado de la pasarela de hoy en el marco del Bogotá Fashion Week. Los atuendos extrambóticos, salidos de contexto y la moda futurista le dan un toque a los días de lluvia en la capital colombiana. Hoy en el primer día del Bogotá Fashion Week, la oferta se dinamiza después de una inauguración a cargo de Lealda Caret en el Palacio de San Francisco en Bogotá. Ahora el turno es para el recinto empresarial de Ágora, donde la oferta de muchas marcas en un pop art y además en una tienda donde pueden haber muchísimas marcas. Se dinamiza con toda la vanguardia que hay en la moda ahora en Bogotá. Retomamos los eventos presenciales y tenemos que cerrar negocios por más de $2 millones. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo podemos hacer esto?
o más. Estamos muy entusiasmados. Este es el retorno a la presencialidad del Bogotá Fashion Week. Venimos de un 2019 donde teníamos a 40 diseñadores emergentes de Bogotá y ahora tenemos a 161 diseñadores a lo largo y a lo ancho del país. Humberto Cubides es el diseñador detrás de la firma Cubel y tiene a cargo su nueva temporada, su nueva colección que se llama Pacal, inspirada en un gobernante y además en una tumba muy importante de la cultura maya. Tienes que contarnos más o menos cuáles son los detalles que vamos a ver de esta colección. Vamos a encontrar 3 momentos que están plasmados en su tumba, que es el cielo, la tierra, el inframundo, donde vamos a ver diferentes materiales en el transcurso de la colección, donde comenzamos con materiales naturales y empezamos a ver materiales mucho más pesados. Hasta el 21 de mayo en Ágora Bogotá estamos abiertos de manera gratuita para el público y aquí podrán adquirir diseño colombiano, único, vístanse de Colombia. La noticia, las encuestas, porque hoy se han conocido 2. Una que acaba de salir, otra que salió hace apenas una hora. Vamos con la primera, la del Centro Nacional de Consultoría. Los resultados son los siguientes. Encuestados que votarían y ya saben por quién votar. Si las elecciones a la presidencia fueran el domingo y los candidatos fueran los que están en la tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría? Primer lugar, Gustavo Petro, 41%. Segundo lugar, Federico Gutiérrez, 23.9%. Tercer lugar, Rodolfo Hernández, 21.9%. Aquí ya hay la primera noticia y es el empate, prácticamente el empate entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, porque hay un margen de error y dentro de ese margen de error podría sumarse a Rodolfo Hernández los 2 puntos que le faltan. Se desploma Sergio Fajardo, 4.5%, John Milton Rodríguez, 1.1%, Ingrid Betancourt, 0.7%, Enrique Gómez, el 0.3% y el voto en blanco, el 6.6%. Vamos con los escenarios en la segunda vuelta. En escenario de segunda vuelta, si los candidatos fueran Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, ¿por quién votaría usted? Gustavo Petro ganaría con el 44.2%, Federico Gutiérrez 34.9%, voto en blanco 5.2%, ninguno, el 10% no sabe, no responde, 5.7%. Prácticamente Gustavo Petro le sacaría 9 puntos a Federico Gutiérrez en un escenario de segunda vuelta, con un total de encuestados de 4.412 personas. Vamos con el otro escenario, que es en donde está la noticia, y es esto. En un escenario de segunda vuelta, si los escenarios fueran, los candidatos fueran Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, ¿por quién votaría usted? Gustavo Petro, 40.5%. Rodolfo Hernández, 40.5%. Empate. Esta es la primera vez que en una encuesta empatan a Gustavo Petro. Gustavo Petro venía reinando completamente en todas las encuestas, ganando en primera y ganando en segunda con distancia, pues la tendencia se revirtió. Y esta vez, por primera vez, un candidato empata a Gustavo Petro y ese candidato es Rodolfo Hernández. Sacan exactamente lo mismo, 40.5%. El voto en blanco, el 3.7%, ninguno, 9.3%, no sabe, no responde, el 6%, para un total de 3.860 personas encuestadas que respondieron esta pregunta. Vamos con la ficha técnica. Y pues la noticia, Mauro, Paula, buenas noches. Paula, Mauro, buenas noches. Hola, la noticia sin duda tiene que ver con el empate, porque es la primera vez, lo decía hace un instante, que alguien le planta pelea a Gustavo Petro. Venía reinando en todas.
decían que de pronto el margen de error de 41, 43, pero esta es igualitico, tienen exactamente lo mismo. ¿Cómo les pareció, Paula? Pues la verdad sorpresiva, sobre todo por el momento en el que se dan a conocer estas cifras que podrían cambiar el panorama radicalmente. Estamos a muy poquitos días ya de acudir a las urnas y mire cómo esto ha dado la vuelta. Parecería que esos indecisos que venían registrando las encuestas de varias firmas en los días pasados, que estaban en el 14%, un porcentaje bastante alto, están empezando a tomar partido y esto quizá tendría mucho que ver con estos resultados cambiantes. Mauro, hay un elemento que le quiero sumar a lo que dice Paula, o tal vez dos. Rodolfo no está haciendo campaña por fuera, no está haciendo plaza pública, se limita a las redes sociales. Y segundo, en este escenario tan polarizado, donde se supone o se dice que de pronto uno no va a respetar o no va a reconocer el triunfo del otro, pues queda muy difícil donde en un segundo escenario gane Rodolfo que alguno no le desconozca el triunfo. Mejor dicho, aquí sí que hay elementos para debatir. Totalmente de acuerdo, yo creo que es la gran sorpresa sin lugar a dudas la que dan estas encuestas, una de ellas la de Inbamer más consistente con las que hemos conocido en semanas anteriores, pero en todo caso con Rodolfo Hernández como el único candidato que sigue creciendo mientras los otros se estancan o caen, como es el caso de Sergio Fajardo, pero la del Centro Nacional de Consultoría, una locura. Es absolutamente sorprendente la manera como empata, un empate técnico, como lo decía Giovanni, en el segundo lugar con Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, lo cual lo podría llevar a una segunda vuelta porque si viene creciendo y Fico Gutiérrez está estancado, pues ese crecimiento se debería seguir dando o se podría seguir dando durante la próxima semana y lo llevaría a una segunda vuelta. Segunda vuelta en la que, según la misma encuesta, empataría con Gustavo Petro con 40,5% cada uno. Empate, ni más ni menos, sin margen de error ni nada parecido. Giovanni plantea un par de inquietudes. La primera de ellas tiene que ver con que Rodolfo Hernández no ha hecho mucha campaña en la calle. Pues eso empezó a cambiar hace poco y creo que de hecho ese es uno de los factores que ha empezado a modificar los números. Acuérdense ustedes que después de las consultas del mes de marzo, Rodolfo Hernández prácticamente había desaparecido del escenario, había desaparecido del panorama. Dicen los asesores políticos que quien va a una consulta se visibiliza, Gustavo Petro, Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo, pero no el que no a una consulta. Rodolfo Hernández estaba prácticamente perdido. Ha contratado a un asesor de muchos quilates, de mucho kilometraje, que es Ángel Becasino, quien ha asesorado previamente otras campañas, incluso a Gustavo Petro, y que lo ha empezado a sacar mucho más de las redes sociales a la calle, a usar su simpatía, a usar lo dicharachero que es, para algunos incluso chabacano en su manera de dirigirse a la gente, pero en todo caso cercano a la gente, y eso puede estar haciendo la diferencia. Pero lo segundo que dice Giovanni, si hay dudas en este momento de parte de la derecha y centroderecha acerca de que las elecciones pueden estar arregladas y la registraduría no da garantías porque Gustavo Petro y el Pacto Histórico tienen agarrado al registrador y la registraduría, o hay dudas del lado de la izquierda y el Pacto Histórico diciendo, claro, es que el registrador viene del partido de la U y entonces le va a hacer el favor a la derecha, muy difícil que alguien llegue a decir que la registraduría está infiltrada, el registrador Alexander Vega comprado o cualquiera de los organismos que está alrededor de las elecciones cooptado por Rodolfo Hernández, un personaje que viene de abajo, que hace 2 semanas no lo miraba absolutamente nadie y que no tiene ningún tipo de vínculo con esta institucionalidad. Por lo tanto, calmados, a respirar profundo, esperar a ver. Pero no es cierto que faltando una semana en la que no vamos a conocer encuestas, estas dos ponen el fuego totalmente en alto. Claro que es cierto. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. No se pierdan ese especial que vamos a tener en la cobertura el día de elecciones. El domingo de elecciones, ya estamos apenas a 8 días para poder estar
viendo a ver qué pasa. Porque sí, el fuego está muy alto, Paula. ¿Cómo va a respirar uno tranquilo? Ahí estoy en contra de Mauro. ¿Cómo va a respirar uno tranquilo con estas movidas tan abruptas de los últimos días? Pues hablemos de la campaña y hablemos de Egan y de Rodolfo. Sí, señor. Y de Twitter, que se ha convertido en el escenario favorito de muchos para expresar sus ideas políticas. Bueno, ya sabemos que Egan Bernal está en el ojo del huracán, lleva 2 días siendo tendencia por cuenta del apoyo público que le manifestó a Fico Gutiérrez. Pues ahora hay un cruce de palabras con Rodolfo Hernández, todo por cuenta de este trino que ya tienen ustedes ahí en pantalla, que publicó la cuenta de Rodolfo Hernández, donde pues hace un meme como emulando. ¿Usted se acuerda de Patricia Fernández, la de Betty la Fea, famosísima porque había estudiado 6 semestres de universidad en la San Marino? Bueno, pues la compara con ella y le dice: Marce, el ingeniero Rodolfo me está respirando en la nuca. Tranquilo, doctor Federico. Pues esto provocó la respuesta de Egan Bernal, que dice: ¿es en serio? Esto no es de un presidente y todos lo sabemos. Y dentro de todas las respuestas que ha recibido este trino de Egan, está una de Rodolfo Hernández que le dice: cuando dices esto no es de un presidente, intuyes que Rodolfo va a ser el presidente. Eso es lo que le responde Rodolfo Hernández. La campaña, vámonos para la otra campaña. Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, dijo que Monómeros, empresa de agroquímicos, habría quebrado, pero la misma compañía la desmintió. La afirmación de Francia se produjo en una rueda de prensa en el Huila. Argumentaba la supuesta quiebra en las malas relaciones del gobierno con Venezuela. Monómeros contestó que eso es falso, que en el 2021 la entidad obtuvo los mejores resultados de los últimos años. Su utilidad neta fue de 58.000 millones y la utilidad bruta de 200.000 millones. Le recordó a Francia Márquez que Monómeros está creciendo 20% frente al año anterior. Pero veamos qué fue lo que dijo Francia. Aquí habían 2 empresas, Ferticol, ¿sí?, y Monómeros en Barranquilla. Monómeros, una empresa colombo-venezolana, ¿sí?, que por el conflicto entre Venezuela y Colombia, los politiqueros quebraron a esta empresa, la entregaron a Guaidó, ¿sí?, que como presidente interino, y la quebró. 2.000 empleos directos generaba, pero además el 50% de los insumos los producían ahí. Eso afectó la producción de la agricultura hoy. Recuperar, ¿sí?, en primer lugar el diálogo, restablecer los diálogos con Venezuela. Bueno, allí no termina todo esto, porque la otra polémica política del día llega por cuenta de Alejandro Gaviria, ex candidato presidencial y además asesor programático de Sergio Fajardo. Y es que aseguró que Petro es la alternativa. Estamos durmiendo encima de un volcán, hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio. Esas fueron las declaraciones del exministro Gaviria al Financial Times. Jorge Enrique Robledo reaccionó con dureza después de conocer estas declaraciones de Alejandro Gaviria y dijo que siempre ha sido una mala persona como ministro de Salud, mala persona en la coalición Centro Esperanza, y que ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo. Otra de las reacciones llegaron del expresidente Álvaro Uribe, quien cuestionó lo dicho por Gaviria. El doctor Alejandro Gaviria apoya una explosión controlada con Petro. Y el candidato del equipo Por Colombia, Federico Gutiérrez, visitó la ciudad de Neiva acompañado de su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez, oriundo de allá, de Neiva. Una multitudinaria manifestación grande recibió a los exalcaldes en el Parque Santander de Neiva. Federico Gutiérrez se comprometió a impulsar la creación de nuevas empresas en el Huila y apoyar el microcrédito orientado al emprendedor. Dijo que terminará las fases iniciales del aeropuerto del suroccidente y finalizará las vías Neiva-San Vicente del Caguán. Esperanza, Sergio Fajardo, estuvo de correría política por Pereira. En la capital del departamento de Risaralda, el aspirante se reunió con la Sociedad de Mejoras de Pereira y el Comité Intergremial. Luego, en compañía de integrantes de la coalición, caminó por el centro de la ciudad y entregó volantes de su campaña a los transeúntes. Además, habló de sus propuestas con algunos simpatizantes que se acercaron a saludarlo. 3 episodios interesantes relacionados con las campañas. Algunos dirán 3 incidentes interesantes relacionados con las campañas, más allá de los resultados de las encuestas que ya analizamos, que son la gran noticia electoral. Pero vamos con el primero, esa disputa entre Rodolfo Hernández y Egan Bernal. Una disputa que no pasaría de ser pues un intercambio de mensajes en redes si no tuviera de por medio la estatura y la influencia de Egan Bernal por una parte, pero sobre todo la respuesta de Rodolfo Hernández,
quien después de una actitud bastante fuerte de Egan Bernal diciendo eso no es digno de un presidente o eso no puede ser un presidente, lo que le contesta a Rodolfo Hernández es: lo invito a que se suba a la Rodolfoneta. La Rodolfoneta, que hace parte de esa manera coloquial y un poco cercana que usa Rodolfo Hernández para comunicarse con la gente. Nota de pie de página: en los próximos días iremos analizando el programa y el fondo de Rodolfo Hernández, cosa que no se ha hecho mucho en la opinión pública, porque allí radican las mayores debilidades de este candidato. Cierro paréntesis, porque parecería que todo el mundo está embelesado con Rodolfo Hernández. Lo segundo, lo de Francia Márquez. No sé si vaya a decir lo mismo que con los huevos que vienen de Alemania, que ella decía que los huevos de Colombia se importaban de Alemania, y cuando le dijeron eso es falso, no llega ningún huevo importado, dijo era solo un ejemplo. Quién sabe si en el caso de Monómeros, ahora que le dijeron que Monómeros no está quebrado, va a decir era solo un ejemplo. Bueno, ahí se va equivocando una mujer que tiene muchos valores, una carrera muy meritoria, pero que de vez en cuando, y con más frecuencia de la que uno querría, la va embarrando. Pero finalmente, lo de Alejandro Gaviria. Creo yo que el análisis que él hace del estallido controlado o el estallido total, de estar parados sobre un volcán, etcétera, etcétera, puede ser que tenga distintos puntos de vista, distintas perspectivas para discutirlo, algunas de ellas incluso interesantes, pero creo que estando todavía en la carrera por la primera vuelta Sergio Fajardo y debiéndole él lealtad política a Sergio Fajardo de acuerdo con lo que terminaron negociando internamente en la coalición, creo que no debería haber dado esas declaraciones al Financial Times. Y creo que pues ahí saltan todos con las enemistades de por medio, como Jorge Enrique Robledo, a decir que siempre ha sido mala persona Alejandro Gaviria. No creo que sea mala persona, creo que se equivoca aquí de cabo a rabo al lanzar esa declaración al Financial Times. Y a 10 días de las elecciones empezábamos esta emisión justamente haciendo estas cuentas. La Registraduría Nacional hizo un llamado urgente para que las campañas políticas inscriban a sus testigos electorales. Cintia Pineda, buenas noches. Paula y televidentes, buenas noches. Pues hemos consultado con varias campañas políticas y lo que nos dicen es que esta semana van a terminar de postular esos testigos electorales, pero que han tenido algunos inconvenientes en este proceso porque se está haciendo de manera manual, ya que según ellos la registraduría deshabilitó la plataforma virtual. Veamos el informe. Una nueva alerta se encendió sobre el proceso electoral por cuenta de la baja postulación de testigos electorales que hasta ahora han hecho las campañas presidenciales. Según la registraduría, a corte del 18 de mayo solo hay acreditados 1.101, 970 del Pacto Histórico y 131 de Equipo por Colombia. La idea que se haya ampliado el término era para que las agrupaciones políticas se organizaran y presentaran el mayor número y no les tomara la tarde la próxima semana. Aún así, estamos prestos hasta el propio fin de semana. Sí hay que trabajar por parte de la registraduría, pero no se dejen coger la tarde porque aspirábamos que esta cifra hoy estuviera mayor. Al consultar con las diferentes campañas presidenciales, aseguraron que sí van a presentar más testigos electorales, pero que por cuenta de las fallas del 13 de marzo, el proceso ha sido más lento. Ante esa situación, la registraduría tomó la decisión de deshabilitar la plataforma virtual, es decir, el computador donde se agregaban todos los testigos en tiempo real, y obligarnos a un proceso tortuoso en el cual tenemos que llenar unas planillas de un número importante de testigos y ahí sí hacer los registros. Para expertos en temas electorales, si no se acreditan los suficientes testigos, podría afectarse la vigilancia al proceso. Está indicando la debilidad en la estructura de organización de los partidos y puede tener efectos muy perturbadores, como por ejemplo que no haya posibilidad de controles externos, que la información que fluya de las mesas y puestos de votación hacia los directorios y candidatos no sea la adecuada. Los testigos electorales son ciudadanos que representan a los partidos el día de los comicios y vigilan la votación y el preconteo y pueden presentar reclamaciones escritas. El gobierno nacional también ha lanzado una alerta y tiene que ver con algunas alteraciones al orden público que podrían registrarse el día de los comicios. Escuchemos lo que dijo al respecto el ministro del Interior. Tenemos información, la hemos compartido en la Comisión Nacional de Garantías, la hemos ido madurando de acuerdo a las informaciones de inteligencia, de posibilidades, de actos de vandalismo,
contra las registradurías, contra el proceso electoral, al no darse los resultados que algunos esperan. Y eso tiene que ser rechazado de manera unánime y uniforme por todos los partidos y por todas las fuerzas políticas. El abogado, fundador de la iniciativa Colombia Transparente, Sergio Alzate, él dice que hay pruebas que demostrarían que existió fraude a resolución judicial, para ser exactos, en las pasadas votaciones al Congreso. Estamos a nada de la primera vuelta presidencial y el registrador nacional sigue en el ojo del huracán. Y hay dudas sobre 2 empresas. Vamos a hablar con él. Doctor Alzate, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. Joanny, buenas noches para ti y para todos los que nos acompañan el día de hoy. ¿Cuáles son los episodios que merecen ser analizados en esta historia? Bueno, hay varios aspectos. Hay 3 asuntos esenciales de todo este fraude. Uno es la contratación de las empresas de tecnología e información de las comunicaciones que fueron contratadas para todo el proceso electoral, que es la adquisición del software a la empresa Indra para el Consejo Nacional Electoral, y el otro es la logística, que incluye también otro software de escrutinio de la empresa Disproel. Esas son las 2 empresas que tienen el software. ¿Por qué hay un ilícito ahí, en su opinión? Porque lo que ordenó el Consejo de Estado es que hubiera un solo software que tuviera trazabilidad desde la mesa hasta la elección de los candidatos, que fuera de propiedad de la organización electoral y que fuera administrado con exclusividad por funcionarios de la registraduría. Y aquí lo que tenemos son 2 episodios. Disproel tiene el alquiler de 2 software, uno de preconteo y otro de escrutinio, que va hasta a lo regional, y el software que se adquirió a Indra, que esa es propiedad ya de la organización electoral, pero el software de Disproel tiene el 95% del proceso electoral, mientras que el software que se adquiere a Indra solo tiene el 5% del proceso electoral, que es la consolidación de datos. Entonces, el 95% del proceso electoral está desarrollado bajo un incumplimiento a la orden judicial. Por eso hay allí un fraude a resolución judicial y un doble gasto, porque hacen lo mismo ambos software, que es escrutar. O sea que los reflectores deberían estar más sobre Disproel que sobre Indra, más o menos. Sí, fundamentalmente porque el software de Disproel, al ser privado, no se puede hacer un estudio o una investigación, un análisis al código fuente. Y en el código fuente es la programación donde se dan las órdenes, donde puede haber fraude. Entonces, allí es donde está lo oscuro. En el software de Disproel, en su código fuente. Allí es donde hay que entrar a revisar. Pero los reflectores están sobre Indra por una presunta reunión que hubo con el candidato en España. Suena más a una distracción, porque es que el software de Indra termina su responsabilidad hasta la entrega del software y la operación del mismo queda en la organización electoral. O sea, técnicamente ellos no tendrían cómo manipular absolutamente nada. Indra no, ellos dan un soporte, pero aquí todo el proceso está privatizado en un 95% a través de Disproel. Allí, en el software de selección de jurados, en el software de infovotantes y en el software de escaneo de los E14, que es el ICR-E14, y en el software de escrutinio, que es el E24 regional, es donde hay que hacer todo ese chequeo y obviamente también en el proceso de transmisión que se hizo del preconteo. Todo eso está bajo la mano de Disproel y allí es donde hay que hacer toda la auditoría y en especial a los códigos fuente. ¿Cuántas fallas encontraron ustedes, por ejemplo? Se hicieron más de 100 pruebas, pero duplicidad de votación se encontró en 849 ocasiones. O sea que una persona ha votado 2 veces. Zonales. Ya el otro tema es el que tiene que ver con la doble votación de los jurados, que se habilitó de manera predeterminada para que los más de 725.000 jurados pudieran votar en 2 ocasiones. Y lo grave es que para las nuevas elecciones presidenciales también están habilitados para votar 2 veces los jurados, tanto como jurados como personas ordinarias. El registrador no ha corregido esto y ya allí está incurriendo efectivamente en un delito, porque él sabe que lo debe prever
Se le ha avisado, se le ha informado y sigue de manera obstinada sin corregir dicha depuración. ¿Dónde están las pruebas para afirmar lo que usted afirma, doctor Alzate? Es que las personas, nosotros hicimos el chequeo de las resoluciones de nombramiento de los jurados de votación y le hicimos el chequeo luego en la plataforma de Infovotantes a la misma persona en qué puesto de votación estaba asignado para votar, en qué estaba habilitado para votar. Y se chequearon todas estas resoluciones de nombramiento y efectivamente pudimos comprobar que estaban asignados en los mismos puestos pero en mesas diferentes, y eso es lo que facilitaba que entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde las personas fueron a votar en varias ocasiones. Y el registrador ha obstruido la investigación porque está negándose a entregar los E11, que es donde está la firma y la huella, y nos permite comprobar cuáles personas exactamente ocurrieron en ese delito. Entonces aquí ha habido una obstrucción continua del registrador. Estamos a 10 días, 9 días. ¿En qué cambia si suspenden o no al señor registrador? Se lo pregunto porque él está ya con una indagación preliminar abierta en la Fiscalía y también la Procuraduría está siguiendo el caso. Pero, ¿cambiaría en algo si él es suspendido del cargo? Pues realmente aquí lo que más garantías electorales puede dar en este momento es que se haga una auditoría al código fuente de Indra, y al de Disproel, de los distintos software, tanto el de escrutinio, Infovotantes, o sea, revisar esa parte tecnológica y mejorar las condiciones de seguridad, porque las disminuyeron frente a los estándares internacionales. Y hoy por hoy se facilita un hackeo porque las condiciones de seguridad que establecieron y las que están realizando materialmente no cumplen con los estándares internacionales. Doctor Alzate, ¿esto usted cree que es un error o es parte de algo planeado? Pues tantos errores acumulados parece ser que quisieran facilitar el fraude. Y hay algo muy grave, y es que hay evidencias de que personas tuvieron acceso en simultáneo al escrutinio, tuvieron un acceso paralelo y se evidenció porque las mismas personas lo declararon en otras entrevistas. Entonces, si alguien tuvo acceso en simultáneo a la información del escrutinio, a la cual no todos los colombianos tuvimos acceso, pareciera ser que hubo un acceso a una ventana emergente, remota e indebidamente. Eso lo tendremos que confirmar y es parte de la investigación. ¿A quién cree usted que podría beneficiar ese supuesto fraude? Se lo pregunto porque todos los partidos se han quejado, desde el Pacto Histórico, los liberales, en fin, todo el mundo ha levantado la mano sobre esta situación. Pero ¿a quién beneficiaría? Pues en las elecciones del 13 de marzo los perjudicados fueron todos los partidos, porque hubo una alteración de datos para todos los partidos y en eso hay que ser muy enfáticos. Todos los partidos tuvieron en sus candidatos a nivel individual afectaciones, unos más, otros menos. Y aquí lo que estamos pidiendo es que haya certeza, credibilidad, objetividad, que haya consistencia en la información. Eso con respecto a las elecciones de Congreso. Y ahorita pues hay mucho ruido para las elecciones presidenciales y pues todos han pedido garantías. Todos los candidatos y todos los partidos han pedido garantías, han pedido auditoría, han pedido revisión, están haciendo ejercicio con testigos electorales. Pues realmente yo creo que los más perjudicados seríamos todos los colombianos si no hay puntualmente una investigación al código fuente de Disproel. ¿El registrador, cree usted que es la persona idónea para estar en ese cargo? No, no creo que él sea una persona idónea. Entiendo que al parecer su elección no fue tan absolutamente clara, no tuvo suficientes méritos, es lo que se evidencia por la forma en que fue su proceso de calificación y selección. Y en la forma en que procede, en la forma en que se comunica, en la forma en que desarrolla las elecciones, pues evidentemente no es la persona más preparada. No creo que sea una persona preparada para este cargo, no es idóneo. ¿Quién está detrás entonces del registrador? Porque si llegó a ese cargo, según lo que usted dice, es porque alguien seguramente lo ayudó. En el ambiente político señalan al presidente Juan Manuel Santos como el responsable de ese nombramiento, de haber gestionado ese nombramiento de la mano del senador Benedetti. Sin embargo, en los audios que grabé y que entregué ahorita a la Fiscalía,
que es parte de la investigación, claramente las personas grabadas allí señalan como el jefe político y como el responsable de ese nombramiento o de haber logrado ese nombramiento al expresidente Juan Manuel Santos. ¿Y esas pruebas son creíbles? Absolutamente creíbles. Doctor Alzate, en su opinión, ¿estas elecciones que vienen en 9 días están completamente garantizadas o hay mucha tela por cortar todavía en este caso? No hay garantías respecto a los jurados de votación, no hay garantías respecto a los sistemas de la información y no hay garantías con respecto a los estándares de seguridad informática con los cuales se está desarrollando la elección. Y no hay garantías con respecto al señor registrador que tiene una inclinación política. Pero ya estamos a 9 días. ¿Qué debería pasar? Lo que debe pasar es suspender el uso de los software de escrutinio hasta tanto no se verifique la realidad de estas alteraciones y sobre todo del código fuente. Que se hagan manuales. Sería prácticamente aplazar elecciones. Se pueden hacer manuales. Durante toda la vida tuvimos elecciones manuales y físicamente se pueden hacer manuales, porque pues el proceso electoral colombiano es manual. Lo que tenemos son unas herramientas tecnológicas que facilitan unas etapas de las elecciones. Entonces, esas herramientas están viciadas, pueden estar viciadas, han demostrado inconsistencias y lo han evidenciado todos los partidos. Para el Senado de la República hay 1.088 reclamaciones por error aritmético que llegan a una cobertura de 71.000 mesas señaladas de error aritmético. Ese error aritmético es entre la información que tiene el formulario E14 con lo que tiene el sistema de la registraduría. Todos los partidos se dieron cuenta que la información los afectaba y que no coincide con la realidad. Aquí hay un impacto grandísimo, esto es generalizado, no es de un solo partido, no es de un solo sector político. Toda la democracia colombiana está en riesgo y ha sido afectada. Doctor Alzate, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias. El placer es mío. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación y un saludo para todos. Mucha sustancia en esta entrevista que le ha hecho Giovanni al doctor Sergio Alzate, quien ha movido desde el punto de vista jurídico todas estas intentos de que la registraduría termine siendo o ya sea objeto de la Fiscalía o ya sea objeto de la Procuraduría o ya sea objeto de la escena política, una transformación, un cambio y que Alexander Vega finalmente termine o saliendo o ajustando o modificando lo que no ha hecho hasta el momento. ¿Cuáles son las 3 cosas más interesantes de esta entrevista? Me parecen a mí reveladoras. La primera de ellas, el foco no debe estar en la firma española Indra por su supuesta intervención en la alteración de las elecciones, de los resultados de las elecciones, sobre todo en las elecciones parlamentarias y las consultas, sino que debe estar en la otra firma que ha provisto el otro software, en Disproel. No solamente porque es ese software el que procesa el 95% de la información, Indra solamente está en el 5% restante para transmitir los resultados, no solamente por eso, sino porque la de Indra, al ser propiedad, el software de Indra, al ser propiedad de la registraduría, al ser propiedad pública, puede ser analizado, se puede abrir, mirar, revisar, hacer la auditoría y demás. La de Disproel, por ser un software de una empresa privada que presta un servicio de consultoría, no puede ser objeto de ninguna clase de auditoría. Primera revelación muy importante que pone el foco donde debe ser, no como sucedía ayer en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde todavía el expresidente Pastrana decía que diga Gustavo Petro por qué se reunió con Indra, pues si tenía más evidencia debió haberla dicho en esa audiencia, pero vean ustedes, el foco debe estar en Disproel. La segunda revelación muy significativa, el hecho de que se confirma lo que nosotros revelamos y otros medios de unas conversaciones, de unas grabaciones de unas conversaciones en las que se decía, claro, es que como los jurados pueden votar 2 veces, entonces uno lo que tiene que hacer es meterse en la calificación de quiénes pueden ser jurados y quiénes no, y ustedes se acordarán, metimos no sé cuántos jurados en San Andrés y eso nos daba 2.000 votos que nos daba la inmensa mayoría del porcentaje, o metimos no sé cuántos en el Meta. Pues bien, el doctor Sergio Alzate confirma, los jurados
ciudadanos pueden votar 2 veces y la registraduría no ha hecho nada para corregir eso. Y finalmente, quizás lo más escandaloso, acceso privado al escrutinio público antes que el resto de las demás personas. Es decir, el escrutinio que es interno de la registraduría lo siguieron en tiempo real algunos observadores de algunos movimientos políticos. ¿Nos va a decir algo la registraduría al respecto? Otra encuesta, Paula, acaba de salir. Es de nuestros colegas del canal Caracol y de Blue Radio. Y se lo vamos a mostrar. Vamos a hablar de la primera vuelta. Este es el gráfico. Entonces, la primera vuelta. Entonces quedarían así los resultados. Paula. Bueno, Gustavo Petro tendría 42,1%. 40,6%. Federico Gutiérrez, 27,1%. Subiría un punto. Rodolfo Hernández, 20,9%. Sube del 13 al 20%. Sube bastante. Es el candidato que más crece. Y ojo que las tendencias se están repitiendo. Sergio Fajardo, ¿se repite la tendencia? Sigue cayendo. Pasa del 6,5 al 5,1. Ingrid Betancourt, 0,8%, prácticamente se mantiene. Estaba en 0,5, ahora está en 0,8. John Milton Rodríguez cae de 1,5 a 0,6%. Enrique Gómez Martínez, 0,13%, también cae un poco, tenía antes 1,1%. Los otros candidatos pues ya no están, Luis Pérez, Oscar Iván Zuluaga y Luis Gilberto Murillo pues no están en esta votación. Vamos entonces con los escenarios de segunda vuelta. Muy bien, Gustavo Petro entonces en segunda vuelta, 52,7%. Y Federico Gutiérrez, 44,2%. Ahí pueden observar ustedes cómo es la evolución de la tendencia de voto en segunda vuelta de estos dos candidatos. Desde agosto 2021, noviembre 2021, febrero 2022, abril 2022 y mayo 2022 prácticamente están estancados. Gustavo Petro pasa del 52,4 al 52,7, es prácticamente lo mismo. Y Federico Gutiérrez del 45,2 al 44,2, prácticamente lo mismo. Claro, no hay crecimiento, un crecimiento de Petro, un decrecimiento de Federico Con Gutiérrez. una pequeña caída sí de Gustavo Petro de febrero a abril y un ascenso de Federico Gutiérrez en ese mismo lapso, ¿no? Pero sí, ya cuando hablamos de lo que pasa en la segunda vuelta, pues ve uno como una pequeña estabilidad. Ganaría Gustavo Petro con un 52,7% frente a un 44,2% de Federico Gutiérrez. Bueno, ahora vamos a ver si se repite la tendencia o es parecida a la de la encuesta anterior. El siguiente escenario. Y aquí es donde está la noticia. Vuelve y juega. Se repite la tendencia, Paula. Ahí está. Si se enfrentaran en segunda vuelta Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los resultados son estos. Bueno, Gustavo Petro, 50%. Rodolfo Hernández, 47,4%. Esto prácticamente es un empate, porque es otra vez el margen de error. Correcto. Y el mayor crecimiento, fíjese el crecimiento que tienen de abril de este año a mayo de este año. Rodolfo Hernández crece del 40,6 al 47,4. Prácticamente son los mismos puntos que le roba a Gustavo Petro, que pasa de 56 a 50. Cae 6 puntos, Cae Gustavo 6 Petro. puntos, que prácticamente son los que crece Rodolfo Hernández, y ahí se daría el escenario de un empate. Vamos a ver la ficha técnica. Habrá gente en sus casas que dicen, bueno, vean estos medios cubriendo 2 encuestas que dan resultados distintos el mismo día. Habrá gente que dice, eso muestra que las encuestas no sirven para nada y que los medios le hacen eco a cosas que no sirven para nada. Ojo, es cierto que arrancando la emisión estuvimos cubriendo y analizando la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que tenía 2 cosas muy importantes. La primera de ellas, el avance sustancial de Rodolfo Hernández, llegando a un empate técnico dentro del margen de error con Federico Gutiérrez y con alta probabilidad de pasar a la segunda vuelta. Y 2, un empate, ese sí total, pero también técnico, si ustedes lo quieren calificar así, en segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Entonces dicen, bueno, 25 minutos después o 30 minutos después analizan la encuesta de Inbamer, que en primera vuelta no da ningún empate técnico. En primera vuelta pone a Rodolfo Hernández con 20,9% y a Federico Gutiérrez con 27%. Ahí no hay caso de que pase Rodolfo Hernández a la segunda vuelta. Lo otro, que es lo que sucede en segunda vuelta, sí es distinto, pero vamos por partes, porque Inbamer sí confirma algo. El único que crece sustancialmente es Rodolfo Hernández,
venía en abril de 13,9% y sube a 20,9%. En un mes sube 7 puntos. Quedan 9 días para la primera vuelta. No sé cuánto pueda subir, si va a seguir subiendo o no, pero en un mes sube 7 puntos. Pero lo segundo y muy importante, mientras tanto Federico Gutiérrez solo sube 1 punto y Gustavo Petro cae 3 puntos en esta encuesta de Inbamer. Es decir, la foto parece tomada un poquito antes que la del Centro Nacional de Consultoría, pero la tendencia es la misma. Y en segunda vuelta, ya lo decían Giovanni y Paula, se da empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Las dos encuestas, más que mostrar divergencias, yo creo que son complementarias y creo que muestran esas mismas tendencias. Fortalecimiento sostenido de Rodolfo Hernández a 9 días de la primera vuelta y un virtual empate técnico en segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Seguimos con la información. Las centrales obreras están proponiendo una nueva alza en el salario mínimo para enfrentar la alta inflación. Los analistas dicen que esa propuesta no es viable y que por el contrario puede incidir más sobre el aumento en el costo de vida y afectar además la generación de empleo. El gobierno la descartó. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, dijo que ante el aumento de los alimentos que llega a casi 30% este año y que los colombianos dedican una tercera parte de sus ingresos a la comida, hay que pensar en un nuevo aumento del salario mínimo. El Comando Nacional Unitario le solicitará al gobierno del presidente Duque alza general de sueldos y salarios, toda vez que el incremento salarial acordado el 17 de diciembre ha sido devorado por la inflación. El salario mínimo para este año se incrementó en 10,07% y se fijó en 1 millón de pesos, una cifra que respaldaron los trabajadores y los empresarios en medio de una coyuntura difícil, pero que no convenció a muchos de los economistas. El alza en la inflación justamente tiene varios efectos negativos que inciden por un lado en el bolsillo de las personas, como también en el crecimiento de la economía. La nueva propuesta en general tampoco gusta a los analistas. Algunos coinciden en que se trata de una iniciativa inviable, porque contrario a lo que se busca, sería mayor presión a la inflación. La meta debe ser reducir los precios de los alimentos e insumos y de la producción. Un incremento en los salarios en este momento no sería viable. Recordemos que estamos en una situación coyuntural donde no hay casi productos, hay escasez de productos y esto ha generado una presión a nivel general de los precios. Porque hacer aumentos salariales sin tener en cuenta la escasez de oferta agregada y sin actuar sobre las variables que explican la escasez de oferta agregada, que son la inversión y el empleo, pues necesariamente lo único que va a generar es una aceleración del proceso inflacionario. En general lo que hay es un problema de oferta de bienes y servicios que venden las empresas, lo que se conoce como oferta agregada. Es algo que sufre el mundo entero. Los problemas de escasez de oferta agregada se resuelven a través de incrementos en los niveles de inversión y producción. Además, otro de los problemas que se generaría es el aumento de los costos a los empresarios, lo que se puede traducir en una disminución en las nóminas, en un momento en que apenas se superan las dificultades que trajo la pandemia. Si subimos los salarios por el lado de los empresarios, se les haría más costoso producir. Ahí tendrían ellos que escoger entre contratar mano de obra o reducir insumos. Según los datos del DANE, la inflación en los últimos 12 meses en Colombia llega a 9,23% y el rubro de los alimentos a 26,17%, un fenómeno de aumento de precios que se da en el mundo entero. Los analistas esperan que a partir del segundo semestre vuelva a bajar. La policía está cerca de adquirir 6 aeronaves, algunas de ellas para la Dirección de Antinarcóticos. Ante la noticia, las críticas no se han hecho esperar. ¿Por qué? Paula Granados, buenas noches. Hola Paula, buenas noches. Toda una polémica se ha desatado por la compra de 6 aviones que en los próximos meses va a adquirir la policía, mientras que algunos dicen que no es necesaria la compra debido a la época de austeridad que vivimos. La policía señala que sí los va a comprar porque es un tema de seguridad nacional. Otra de las críticas va dirigida a que una de las empresas que vende uno de estos aviones se dedica a temas del agro, que nada tiene que ver con el tema de la industria aeronáutica. La policía respondió a los cuestionamientos hechos frente al proceso de compra que estaría adelantando la institución de 6 aviones, 3 de ellos de línea ejecutiva de la empresa Embraer, misma marca de la aeronave que se le pretendía comprar al gobierno ecuatoriano.
Todo inició cuando hace exactamente un año, la Policía Antinarcóticos presentó un proyecto al Ministerio de Hacienda solicitando un monto de 200.000 millones de pesos del presupuesto nacional para renovar la flota de aviones de la institución, en el cual se argumentó que ya estaba obsoleta. Las aeronaves que pretende adquirir la entidad castrense son 3 Embraer Legacy por un valor de 158.000 millones de pesos, 2 ATR-42 que costarían 20.000 millones de pesos y un Cessna 208 con un costo de 22.000 millones de pesos. Es para el servicio del país. Esto no es un tema de lujo, de VIP o que alguien quiere estar muy cómodo. No, es el tema de eficiencia y ser eficientes en esto del tema del combatir el crimen en el país. Es un tema de Estado. Otro de los señalamientos a la policía sobre esta compra no es solo que ya se anticipó el pago de 50% de uno de los Embraer, sino que al parecer una de las empresas que venderá uno de los aviones se dedica a temas de apoyo a la agricultura, es decir, nada que se relacione con la aviación. La policía se refirió a este punto en particular. La ficha técnica es elaborada por la Policía Nacional. Se le aporta a la CIA, donde hay un convenio para la adquisición de estas aeronaves. Los equipos económicos y jurídicos son al interior de la CIA. Son ellos los que avalan o no a los proponentes y hacen la selección correspondiente. A la Policía Nacional simplemente presenta la ficha técnica, esta es la necesidad, estas son las características y hasta ahí es la intervención de la Policía Nacional. La subdirección de la institución afirmó que el proceso de compra ha sido vigilado por la Contraloría General de la República. Mucha atención, la caída de un rayo en el fuerte de Tolemaida, el fuerte militar de Tolemaida, impactó a 19 cadetes de la Escuela Militar José María Córdoba. Los muchachos se encontraban realizando ejercicios tácticos y de entrenamiento cuando cayó el rayo y los afectó. El hecho se registró finalizando la tarde de hoy. Los heridos fueron trasladados de inmediato al puesto de sanidad ahí mismo en el fuerte de Tolemaida para su atención prioritaria y posteriormente algunos tuvieron que ser llevados en ambulancias a un centro médico del municipio del Nilo. A través de un comunicado, el Ejército indicó que seguirá pendiente de la evolución de la salud de los cadetes. Repetimos esta noticia de última hora. Un rayo impactó en el fuerte Tolemaida, en el lugar en donde 19 cadetes jóvenes de la Escuela Militar José María Córdoba, quienes se forman para ser oficiales, estaban haciendo ejercicios tácticos y de entrenamiento. Varios resultaron lesionados. Los atienden a algunos en el puesto de sanidad del fuerte y a otros los tuvieron que llevar a una clínica en el Nilo, en Cundinamarca, para su atención. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y si el Ejército proporciona más información sobre la salud de los jóvenes cadetes. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $112.04 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.18. El índice MSCI Colcap se redujo 3,69% a 1.411 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.050 pesos con 88 centavos. El euro se negocia en 4.285 pesos con 41 centavos. La cifra es la cartera vencida por 23,2 billones de pesos de los establecimientos de créditos al mes de febrero. Cae 10,9% frente al mismo mes de 2021, cuando estaba en 26,3 billones de pesos. Hasta aquí esta emisión de noticias, un día lleno de noticias electorales y lo que se viene, Paula. Muy movido, sí señora, a medida que este reloj siga corriendo, pues más cerquita, al 29 de mayo, imagínense todo lo que vamos a tener para contar. Mañana 6 en punto de la mañana, nuestra primera emisión de noticias, que descansen.